Buenas tardes y bienvenidos todos a Encrucijada Pagana. Mi nombre es Carlos Sánchez, hijo de Hermes, y junto a mi compañera Baelia, sacerdotisa de Eris, pues seremos los encargados de guiaros por estos senderos. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bienvenidas sobre todo a nuestra amada Eris, a quien hoy dedicamos nuestro programa. ¡Eris, te queremos! Así que, queridos oyentes, hoy vamos a saber un poquito más de Eris, y acomodaos y continuad escuchando, que hoy empieza la locura dedicada a todos vosotros, de dos paganos en su peculiar cruce de caminos. Último programa y empieza la aventura. Bueno, pues vamos a empezar comentando un poco la figura de Eris sobre este fondo musical un poco troll que ha preparado Carlos con toda su devoción por nuestra deidad tutelar. Bueno, en algunas cosmogonías, el caos es aquello que existe antes que el resto de fuerzas elementales, incluidos los dioses. Es decir, sería el estado primigenio del cosmos infinito. El término procede del griego antiguo, caos, con el significado de espacio que se abre o hendidura. En el siglo V, antes de nuestra era, se lo identificó con el aire, y entonces fue cuando adquirió el sentido de confusión elemental, a través de nuestro también muy recurrido Ovidio. Ovidio, te queremos también. Hesíodo, que es el autor de la Teogonía y de los Trabajos y los Días, distingue dos diosas diferentes a las que llama Eris, y ambas son descendientes del caos. Una es hermana mayor de la noche, Nyx, y sería, en consecuencia, hija del caos. Y esta Eris sería encargada de fomentar la competencia entre los hombres y, como dice este autor, logra que hasta los perezosos trabajen duro. Luego habría otra Eris, que sería hija de Nyx y por lo tanto es nieta del caos primigenio, que esta ya sí es la peor aspectada, ¿no?, que fomenta la guerra y la batalla de formas crueles. Pero Eris, al igual que sucede con la misma Nyx, es más bien una abstracción, es una fuerza primaria. En las Dionisíacas, el autor Nono de Panópolis cuenta que cuando Tifón se prepara para luchar con Zeus, Eris era la escolta de Tifón en este enfrentamiento, mientras que quien guiaba a Zeus era Nike, que es la victoria. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo Eris se posiciona un poco del lado de los titanes. Sí. También en algunos textos se la considera compañera de Ares. No compañera en el sentido de amante, no, sino como... La que iba con él. Sí, iba con él, era un acompañante, un atributo, por decirlo así. Junto a Fobos y Deimos, ¿no? Estaría... Por ahí andaba. Pero la leyenda más famosa, protagonizada por Eris, es la que la acusa de iniciar la famosa guerra de Troya. Según este mito, todos los dioses fueron invitados a las bodas de Peleo y Tetis, que serían los padres de Aquiles. Entonces invitaron a muchos humanos, a los dioses, pero a Eris, debido a su carácter, pues no se le invitó para que no creara ahí problemas, ¿no? En consecuencia, Eris apareció con una manzana de oro en la que se podía leer la inscripción Calisti. Significa para la más hermosa o para la más bella. Y la dejó rodar inocentemente de modo que fuera a parar a los pies de las diosas allí reunidas. Entre estas diosas estaban Afrodita, Hera y Atenea, que la reclamaron para sí. O sea, querían esta manzana, pues se consideraban merecedoras de un objeto precioso que decía a la más hermosa, y empezaron una disputa. Para escurrir el bulto y no tener que elegir entre las diosas con las consecuencias que esto podía tener, Zeus buscó un juez imparcial entre los humanos, imparcial de aquella manera. Hermes, el padre de Carlos, fue el encargado de avisar a Paris, príncipe de Troya, que tendría que elegir a la más hermosa entre aquellas diosas. Con el fin de ganarse el favor del juez de Paris, cada una de estas diosas le ofreció un don. Hera, que es la esposa de Zeus, le ofreció poder político. Atenea le prometió destreza militar, pues un poquito victorias ganadas por esta capacidad. Y Afrodita pues le ofreció simplemente a la mujer más hermosa de la tierra. Se consideraba que era Helena, que en aquel momento ya era esposa de Menelao de Esparta. El joven Paris terminó por conceder la manzana a Afrodita, porque pues, era la debilidad. Tiran más dos. Sí. Que... Y bueno, esta concesión de una mujer casada le llevó al rapto de Helena y desencadenó, pues, por la reacción de Menelao, la guerra de Troya.
Hay que decir, en favor de Eris, que en algunas versiones de este mito, el enfrentamiento de las diosas y sus consecuencias, o sea, el inicio de la guerra de Troya, forman parte de un plan urdido por los mismos Zeus y Temis. Y ya en otras ocasiones, por ejemplo al principio del libro 11 de la Ilíada, Zeus da órdenes a Eris de que vaya a provocar a los aqueos, ¿vale? Nuevamente tenemos aquí una Eris que es un agente, no se la presenta como una diosa, iba a decir completa, ¿no? Como... Sí, es como más bien que un mensajero. Exacto, sí, bueno, igual que Hermes es un dios mensajero también, pero ella tiene como unas funciones muy concretas. O sea, a veces no trabaja por su propia voluntad, sino al servicio de otros temas. Uh-huh. Y bueno, pues esto, ¿no? Que a veces... Sí. Cuando unos cargan la lana y otros se llevan la fama. Exacto. Y eso le pasa a nuestra Eris. Y ahora, pues, quería hacer un pequeño apunte. Si estáis escuchando las canciones que tenemos de fondo, diréis, hoy son absurdas, pero es que Eris, diosa del caos, patrona de este programa, no nos deja de ser muy familiar. Y con este pequeño apunte, digamos, auditivo, queremos hacerle homenaje porque hoy además hablamos de una religión dedicada a Eris. ¿Cómo se llama esa religión? Bueno, vamos a hablar del discordianismo. ¿Qué es el discordianismo? Llevamos 33 programas mencionándolo por encima y pues, había que explicarlo un poco. El discordianismo es una religión moderna y satírica que rinde culto a una Eris, a la misma Eris de la que hablamos, en una versión un poco modernizada y asimilada a la divinidad primigenia del caos, ¿vale? O sea, hay cosas... Normalmente la Eris antigua está más centrada en estos temas de crear confusión y batallas y competencia, y el caos es más el desorden, y aquí hay una fusión de ambas imágenes, ¿no? El discordianismo se puede considerar fundado en 1957 por Malaclipse el Joven, también llamado Craig Heath, y Omar Khayyam Ravenhurst, también llamado Kerry Wendell Thornley. La idea principal del discordianismo es que todo lo que existe es caos, aunque al parecer el estado más frecuente de este caos sea el orden. Curioso. Lo cual da lugar a malos entendidos. Sí. Creer que vivimos en un mundo ordenado. Pobre orden. A diferencia, por ejemplo, de otras religiones paródicas, como sería el pastafarismo, o sea, la religión que rinde, entre comillas, culto al espagueti volador, o la de la unicornio rosa invisible. Eso es una gran religión. Sí. A diferencia de estas religiones, que son más bien paródicas y esencialmente ateas, es una bromita de los ateos, el discordianismo puede considerarse una religión satírica, como decíamos, pero a pesar del contenido burlesco, por así decirlo, es capaz de proporcionar experiencias religiosas genuinas. Para algunos autores se trata de una forma estadounidense de zen, lo cual yo creo que es un poco exagerado. No, es lo que es y ya está. Y otros autores pues prefieren que lo llamemos desorganización religiosa. Malaclipse y Omar eran compañeros de secundaria, aficionados a la ciencia ficción, a la poesía y a la filosofía, y gestaron el discordianismo en el transcurso de algunas reuniones de bolera, porque pues, en las boleras, y aquí en España serían en los bares, pues ahí van, allí surgen cosas. Allí se hacen sus bolos. Exacto. Molt bé. El texto fundamental del discordianismo es el Principia Discordia, que a su vez contiene referencias a una fuente anterior, que es el The Honest Book of Truth, el HBT, que bueno, pues tiene algunas semejanzas con el libro de los Mormón, el libro de Mormón, ¿vale? Pero ya no vamos a entrar en este tema. También es del mismo grupo de iluminados, ¿no? El Principio de Discordia describe el caos como el principal impulso del universo y a menudo remarca los aspectos negativos de un exceso de orden. Ya hablamos en la emisión anterior de la influencia que el discordianismo había tenido en la magia del caos, ¿vale? Se dice que el Principio de Discordia empezó a difundirse en 1963 gracias a una fotocopiadora del gobierno. Pero sí, ya el empleado que la hacía servir, ¿no? Pero el movimiento ganó en popularidad en 1975 cuando Robert Anton Wilson y Robert Shea lo citaron en la trilogía de Illuminatus. En estas obras se narra la lucha por el control del poder entre la sociedad secreta de los Illuminati, que gobiernan el mundo desde las sombras, y la heroica resistencia anárquica. Pero hay que aclarar en este punto que los autores, es decir, tanto los primeros discordianos como los autores de esta trilogía, han advertido en numerosas ocasiones acerca de la inconveniencia de tomarse demasiado en serio la paranoia Illuminati.
Sí. Cualquier paranoia no os la toméis en serio. Probablemente no sea verdad. Y si es verdad, ¿qué más da? Hay que ser prácticos. Exactamente. Y bueno, para que daros así una pincelada de discordianismo, de lo que se narra en esta bonita trilogía, tenemos un fragmento que nos envió uno de nuestros oyentes y que procedemos a leer. Gracias, Estus Pestus. Exactamente, gracias a Estus Pestus por el fragmento del tomo 3 de Illuminatus. ¿Cómo han hecho los discordianos para ocultar el hecho de que los gorilas hablan? En general, somos bastante callados. Podrías decir, y cuando hablamos, usualmente es para tender una trampa a alguien o para volarle la mente. Ya me he dado cuenta. Y los gorilas son bastante astutos como para no hablar con nadie que no sea otro anarquista. Todos ellos son anarquistas y tienen una sana cautela con la gente en general y con la gente del gobierno en particular. Como uno de ellos me dijo una vez, si descubren que podemos hablar, los conservadores exterminarían a la mayoría de los gorilas y harían que el resto pagáramos renta para vivir en nuestras propias tierras, y los liberales intentarían entrenarnos como operadores de maquinarias. ¿Quién mierda quiere ser un operario de maquinarias? Prefieren vivir a su manera pastoral y erística, y yo nunca interferiría. Nos comunicamos con ellos y con los delfines porque ambas especies son suficientemente inteligentes como para comprender que, como integrantes de la biosfera de la Tierra, están comprometidos a ayudar al manojo de seres humanos anarquistas que quieren detener o al menos retardar el baño de sangre y las matanzas provocadas por nuestros líderes anerísticos y las mafias anerísticas. A veces todavía me confunden sus términos teológicos o psicológicos. Las fuerzas anerísticas, en especial los Illuminati, son obsesivos de la estructura. Quieren imponer su concepto del orden sobre todo el mundo. Pero todavía no comprendo las diferencias entre erisiano, erístico y discordiano, por no mencionar a los Jams. Erístico es lo opuesto a anerístico, explicó Akbar pacientemente, y por lo tanto son idénticos, recuerda el revoltijo. Escritores como Sade, Max Stirner y Nietzsche son erísticos, como los gorilas. Representan la supremacía total del individuo y la negación total del grupo. Esto no significa que sea un todos contra todos, como imaginan los filósofos anerísticos, pero bajo presión pueden degenerar en eso. La mayor parte del tiempo son pacíficos, como nuestros amigos peludos allá en los árboles. La posición erisiana es diferente. Reconoce que las fuerzas anerísticas también son parte del drama del mundo y que nunca podrán ser abolidas totalmente. Nosotros hacemos énfasis en lo erístico porque la sociedad humana ha sido inclinada grotescamente hacia el lado anerístico durante toda la era de Piscis. Los discordianos somos los activistas del movimiento erisiano. Hacemos cosas. El erisiano puro trabaja de manera misteriosa, siguiendo el concepto taoísta del Wu Wei, el no hacer. Los Jams son izquierdistas que serían anerísticos si no fuera por un conjunto de circunstancias especiales que los guiaron en la dirección libertaria. Pero lo joden todo con sus típicos discursos de izquierda cargados de odio. No han estudiado el Gita, el arte de luchar con amor en el corazón. Es extraño. El Dr. Yi me lo explicó de otra manera en la sede de los Jams en Chicago. ¿Y qué esperabas? No existen dos personas que sepan y sepan de la misma manera. A propósito, ¿por qué no me has preguntado si aquellos gorilas no eran hombres disfrazados de monos? Bueno, y hasta aquí el fragmento del Illuminatus, que personalmente, oye, yo ahora me quiero leer este libro. Yo ahora me lo quiero echar un ojo. Bueno, y seguimos contigo, Baelia. ¿Qué más tiene que aportar el discordianismo? Bueno, hay que decir que las creencias del discordianismo se presentan de forma usualmente desordenada, como no podía ser de otro modo. Pero puede vislumbrarse parte de la filosofía subyacente a través de sus 5 mandamientos principales, también llamados el pentavómito. Y te los voy a dejar leer a ti. Vale. Dice el pentavómito sagrado y sacro. 1. No hay más diosa que la diosa y ella es tu diosa. No hay otro movimiento erisiano aparte del movimiento erisiano. Y en toda corporación de la manzana dorada vive un gusano dorado. 2. Un discordiano siempre debe usar el sistema oficial discordiano de numerado de documentos. Muy importante. Muy importante, cómo no. Obviamente muy conocido este sistema oficial. Yo lo usé en mi tesis de carrera. Creo que por eso no está gustando. Bueno, 3. Un discordiano durante la época de su primera iluminación tiene que salir solo y comer alegremente un perrito caliente en viernes. Esta devota ceremonia infringe algunos tipos de prohibiciones que las religiones dominantes establecen. El cristianismo católico, no comer carne los viernes. El judaísmo y religión musulmana, no comer carne de cerdo. La religión hindú, no comer carne de vaca.
el budismo no comer carne de animal y el discordianismo no comer carne de perritos calientes. Según algunas evoluciones del discordianismo, la salchicha debe ser robada en un establecimiento perteneciente a una multinacional para protestar contra la principal idolatría de nuestra época, que es el capitalismo. Pero según otras, el mismo hecho de creer que robar es justificable o puede ser acto de protesta es una creencia capitalista que los discordianos deben evitar. 4. Un discordiano no debe comer perritos calientes, pues estos fueron el consuelo de nuestra diosa cuando luchó contra el rechazo original. Y 5. Un discordiano tiene prohibido creer lo que lee, incluyendo los presentes 5 puntos. Se ha quedado cuadrado con el audio. Sí. Además de una versión propia de la leyenda de la manzana dorada, en el Principio de Discordia, que es donde está el pentatavo mito también, aparecen otros mitos. Por ejemplo, el mito de la maldición de cara gris. Di cómo se llamaba originalmente. Dilo. No diré. Sí, dilo. No. Cara cartón meado. Pero eso sería una revelación. Sí. Del momento. Pero es verdad, es una buena cara. Sí. Es una mala cara, pero es una buena... Es una buena descripción. Es una buena descripción. Bueno, se dice que cara gris, cargado de ira, despotricó cierto día contra el desorden reinante en el universo porque, según él, contradecía el orden serio. A partir de entonces, Cara Gris encontró a muchos seguidores que jugaron a tomarse la vida más en serio de lo que la propia vida se tomaba a sí misma, hasta llegar a la época actual, en la que los hombres sufren la llamada maldición de Cara Gris, causa de desequilibrio psicológico y espiritual que provoca frustración y miedo. Muy real, queridos oyentes. Y ahora, bueno, pues vamos a un breve descanso musical porque continuamos con nuestra alocada Eris y sus iluminaciones, que no son pocas y nunca vienen solas. Spread your wings, neon Pegasus, and go flying through the night. They can take your glitter, but they can't take away your sparkle. And the 1,000-armed robot octopus will try to grab your golden reins, but your wings are strong from the battle over Cupcake Mountain. Never again to be lonely, never again to be without a home, never to bow to the Gummy King's throne. Never again, never again, never again to be put down by the marzipan girl at the Silver Lake Lounge, soaring over it all, high up in the clouds. Never again, never again. Yeah, when I first saw you defeating the Gummy King's gluten-powered armada in the darkness of space, I knew you were no ordinary Pegasus. Unbreak your heart, neon Pegasus, and go climbing through the stars. Out there with your dreams, your sparkly dreams. And the genetically modified salamander with a face just like George Clooney can't track you down with the rockabilly worm from Spaceland. Never again to be lonely, never again to be without a home, never to bow to the Gummy King's throne. Never again, never again, never again to be put down by the marzipan girl at the Silver Lake Lounge, soaring over it all, high up in the clouds. Never again, never again. No matter how insane and ridiculous they seem, you must follow your dreams. Queridos oyentes, muchos de vosotros os estáis preguntando ¿por qué Eris? ¿Cómo Eris se convirtió en madrina de Encrucijada Pagana? Para ello
aquí Baelia presente, sacerdotisa de Eris, por la gracia mía, la suya propia, y la de Eris, ¿por qué no? Por la gracia en general. Por la gracia en general y por el sentido del humor, nos va a explicar un poquito por qué estamos a estas alturas dedicándole nuestro programa 33 a Eris. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que Eris ha estado con nosotros desde el principio si consideramos que nuestras emisiones empezaron prácticamente de una quincena para otra por no perder la oportunidad de estar aquí. Dicho lo cual, Eris no tardó en manifestarse en el directo a través de los problemas técnicos y humanos que nos acompañan hasta la fecha, ¿no? Muy a menudo, sí. Pero cuando su nombre se dijo por primera vez en directo, todo pareció cobrar cierto sentido. O sea, ahí ya estaba ella dando pistas. A pesar de no contar con una planificación exhaustiva de los programas que íbamos a hacer, teníamos clara la idea de que queríamos dar una muestra de la riqueza de tradiciones presentes dentro del paganismo antiguo y moderno, en la forma en la que conocemos a Eris como deidad moderna. Curiosamente, a pesar de su naturaleza, no le suelen afectar los conflictos de interés, entre comillas, ni las discusiones entre tradiciones, y por lo tanto nos permitía mantener cierta objetividad o equidistancia sobre los temas comentados. Dicho de otra manera, a Eris... Nadie se va a discutir. Exactamente, a Por Eris. le da igual todo. O sea, ríete de ella, estate con ella, pero ella sigue ahí. Otra gran ventaja de tener a Eris de guía era que la religión más cercana a su figura es el discordianismo. O sea, tal como hemos visto, al contrario de lo que sucede con muchas formas de paganismo, era altamente improbable el riesgo de que algún discordiano se ofendiera porque mantuviéramos el sentido del humor en los programas o incluso porque termináramos, como de hecho ha pasado, creando nuestra propia interpretación del culto a Eris. Así que paradójicamente, esta diosa de la discordia se presentó en nuestras vidas como un garante para nuestra paz de espíritu. Exactamente. Un zen moderno. Sí, bueno, que no es zen. No es zen, es Eris. Es zen y no es zen a la vez. ¿Te has dado cuenta? Es Eris, puede ser lo que le da la gana y no a la vez. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Que es lo más importante. Exactamente. Y no pasa absolutamente nada. Nada que no quieras que pase. ¿O no? Vale. Por supuesto, a la hora de considerar el tutelaje de Eris también tuvimos nuestras dudas porque no parecía demasiado sensato encomendar un programa de radio a un agente del caos. Del mismo modo que las apariciones cristianas parecen tener más mérito cuando van al encuentro de los pecadores, es muy posible que mi obsesión perfeccionista atrajera a la cadena de situaciones absurdas asociadas a Eris, quien se ha encargado de amenizar nuestros programas con silencios súbitos, interrupciones bruscas, descuidos inexplicables, carreras forzadas, entre ellas alguna realmente épica. Sí, la verdad es que sí. Y algún que otro pues ataque de risa, de tos. De tos, de risa, enfermedades, de todo. Aquí no nos ha faltado de nada. Pero bueno, estando del lado de lo imprevisible, asumimos que cualquier cosa podía salir mal. Sin embargo, así de este modo estaría dentro del plan y no nos bloquearía. Esto nos otorgó pues, más puntos para la paz de espíritu, necesarios especialmente al hacernos conscientes de que muchos de nuestros programas, debido a la alta concentración de información, constituyen un reto a la atención del oyente. Pero un reto gordo, que hay programas que son auténticos supositorios de información. Bueno, yo diré que creo que en algún programa Sí. puede que haya resumido 3 horas de clase en 40 minutos. Por ejemplo, bueno, como yo que obviamente resumí un trabajo de 10 y pico páginas en 1 hora. Sí, sí. La cuestión es que, bajo el auspicio de Eris, hemos llegado hasta nuestro programa número 33, el último de la temporada, convencidos de que todo lo que hemos sembrado, una vez liberado de nuestros posibles errores, que deben ser muchos, algo de valor quedará por rescatar. Y bueno, estamos felices de haberlo puesto a disposición de todo el que quiera acercarse. Bueno, ahora creo que Baelia nos quiere comentar así. Lo que Baelia quería era respirar, Sí, básicamente. Básicamente Baelia nos va a hacer de Te voy papel a de explicar cómo se empezaron a enredar las cosas. Exactamente, Vale. es un buen título. Tal como se ha dicho antes, yo tengo cierta obsesión porque las cosas encajen y cuadren. Y en este aspecto, la inclusión de Eris en mi vida pues ha resultado toda una liberación. No soy discordiana, pero a fuerza de trabajar con ella, con esta imagen, de irla citando, Eris pues me ha enredado para establecer un culto a algunos de sus aspectos más favorables. Como algunos sabéis, me formé como historiadora y he sido siempre muy estricta respecto a las reglas de esta disciplina, lo cual puede llegar a ser una tortura en una época en la que las personas se sacan alegremente tradiciones y sacerdocios de la manga. Pero luego se obsesionan con justificarlas a base de títulos y además pretenden enraizarlas a poder ser a través de un linaje en la noche de los tiempos.
En muchas ocasiones, desde la perspectiva histórica, las construcciones mentales de esta clase de tradiciones pueden llegar a ser pues, tan fantasiosas como un panteón Pokémon. Alabado sea Pikachu. Pero bueno, algo así puede funcionar y en la mayoría de ocasiones da a sus seguidores lo que esperan. Aunque también hay que decir que cuanto menos genuino es un sistema, menos se puede creer o esperar de él. Entonces, aquí vamos a explicar, ¿vale? Hay gente que puede decir cosas que a nosotros nos parece que no tienen ningún sentido, pero ellos lo creen mucho y entonces es una manera de que toque algunos resortes tuyos y haga funcionar las cosas. Pero esto es muy diferente a cuando simplemente falseas algo o haces un apaño, haces una chapuza, digamos, de construcción teológica o de construcción de creencia. Como tú ya tienes cierta creencia de que tienes una conciencia de que aquello no está del todo bien, tampoco esperas mucho de este sistema, ¿vale? Entonces aquí por un lado tenemos no todas las fantasías tienen el mismo valor. Pero bueno, afortunadamente para mí, el trabajo con una divinidad modernizada como es Eris me permite dar rienda suelta a la imaginación. O sea, aquí mi compañero Carlos lo tiene claro. Totalmente. Entre nosotros, pero, queridos oyentes, Laura tiene una imaginación que sobrepasa mis límites de cordura. Ya está, ya lo he pero dicho. bueno, pues puedes fantasear lo que tú quieras, por decirlo así, sin necesidad de faltar a los compromisos que tengo con mi disciplina o de entrar en discusiones estériles, porque la otra cosa que Eris recuerda constantemente, por esa asociación que hacemos de ella con la magia del caos, es que por más buena, veraz que sea la teoría, tampoco sirve de mucho si a la práctica no funciona. Efectivamente. Cuando Malaclipse preguntó a Eris acerca de su mala fama entre los griegos, por este episodio de la manzana, ella le respondió, según consta en el Principio de Discordia, que siempre le han gustado los antiguos griegos, pero que no se puede confiar en ellos en cuanto a temas históricos se refiere. Cuando yo, aquí en un momento de duda, le pregunté acerca del episodio de la manzana, la respuesta que obtuve fue, básicamente: deje rodar una manzana de oro, como las del Jardín de las Hespérides, a donde solo los héroes llegan a buscarlas. Nadie las obligó, entiende a las diosas, a pelearse por ella. Podrían haberla rechazado o repartido o cualquier otra cosa en vez de montar un escándalo y complicar la vida a Paris y a tantos otros que fueron detrás por su imprudencia. Pero la gente atribuye a la suerte y a la desgracia los resultados de aquello que guardan en sí mismas, como si no fuera con ellos. Dejar rodar la manzana conlleva saber lo que la gente lleva dentro, en función de su reacción. Y bueno, pues de esta manera Eris me va recordando que no somos lo que tenemos o lo que nos sucede, sino lo que hacemos con ello. La discordia solo resulta realmente peligrosa cuando no se la invita. Y esta es la gran lección que hemos aprendido todos. El choque con lo imprevisto, con lo que se sale de los planes, con lo que no se puede controlar, puede ser letal para algunas personas obsesionadas con el orden, el control o la supuesta e inalcanzable perfección. Aquel que no ha fallado nunca puede tener pánico a la experiencia nunca vivida. Sin embargo, el que ha caído un par de veces sabe que puede volverse a levantar y no le da tampoco más importancia. Eris, cumpliendo aquí las funciones del trickster, nos enseña a ir más allá de las prisiones mentales que tendemos a construir acerca de cómo deberíamos ser o cómo debería ser nuestra vida, qué experiencias deberíamos tener, con quién deberíamos relacionarnos, etc. La imperfección y lo inesperado no solo forman parte de nuestra vida, sino que amplían nuestra conciencia sobre lo que realmente significa estar vivo, y están ahí en momentos cruciales para revelar aquello que nos sobra, aunque nos cueste reconocerlo por cabezonería. Aparece para meter el dedo hasta el fondo de la llaga y para ayudarnos a corregir nuestra lista de prioridades. También para hacernos reír cuando más lo necesitamos, por supuesto, cosa que se agradece. Aunque en ocasiones puede llegar a dar un poco de miedo. Pero como yo siempre digo, ¿quién dijo miedo habiendo hospitales? Así Hombre, que... si van al Taulí lo llevan claro. Sí, sí. Si tienes que ir al hospital Taulí, conserva el miedo. Sí, conserva el miedo porque allí las colas son largas. Bueno, ahora pasamos a otro tema, y es que Cindy, una querida oyente, nos envió hace unos meses un texto que decía lo siguiente. Un texto acompañado de una foto. Exactamente. Nos envió una foto, y la foto tenía un texto. Exactamente. El texto dice lo siguiente. Tanto he escuchado de Eris que se me ocurrió hacer esta foto ejemplificando la discordia entre 3 libros que expresen ideas que se materializan en las conciencias. Por un lado, Super Sense de Bruce M. Hood relata en sus páginas por qué el ser humano tiene la tendencia a tener creencias en dioses, entes, la suerte y demás, concluyendo que es parte de la evolución del ser humano como especie y es tan solo una herramienta que se desarrolló en el cerebro como parte de la supervivencia. The Fairy Faith in Celtic Country de Evans Wentz, título más conocido por la mayoría de los que escucha el programa, relata precisamente creencias y costumbres sobre el pueblo férico en países célticos.
Y para rematar, llega Hawking a decir en su reciente libro El gran diseño, apunte mío, personal, ese libro, un gran libro, que recomiendo su lectura, que ya no requerimos sustentar los milagros y las deidades, y comienza a dar una breve introducción a la teoría del caos e insinúa vagamente que en realidad el ser humano es consecuencia del pasado remoto y no tiene libre albedrío, e incluso no es capaz de elegir sus propias creencias. Y la hermosa manzana brillante y dorada sobre todos ellos, pero un día de estos quizá nos hablen más sobre Eris y que encuentran de afortunado en dichas discordias. Bueno, pues nosotros lo que encontramos, lo que nos parece, es que en realidad este es el mejor regalo de Eris. La discordia entendida como ausencia de necesidad de que las cosas encajen perfectamente. La discordia no obliga a que las posturas se reconcilien, sino que las deja coexistir y relacionarse tal como son, separadas, en conflicto o en diálogo, formando parte de lo que asumimos se trata de una totalidad no falseada. Cuando nos planteamos hacer un programa de difusión cultural acerca de las culturas paganas, teníamos claro que una opción viable, que no hubiera supuesto tampoco demasiadas críticas, sería empezar los programas por lo típico, preguntándonos qué tal había ido la semana y ir creando un espacio de entretenimiento articulando los temas con base al patrón común establecido por la mayoría pagana actual, ¿no? Que sería el esquema Wicca o el estándar Wicca. En lugar de eso, optamos por presentar un muestrario de diferentes tradiciones, pero sobre todo de diferentes puntos de vista sobre estas tradiciones. En estos 33 programas hemos hablado de religiones paganas, de brujería, de corrientes mágicas y de pensamiento desde la antigüedad primitiva hasta la actualidad. Nos quedan aún muchos temas por tratar, muchísimas tradiciones por conocer, pero hemos puesto sobre la mesa temas como el animismo, las religiones organizadas a nivel de Estado, sin omitir pues las heterodoxias entre ellas, ¿no? Hemos dado espacio tanto a la erudición de los teólogos como a la espontaneidad de esa brujería popular que se encuentra sin tapujos a medio camino entre el paganismo y el catolicismo. Hemos escuchado las voces del tradicionalismo y la posmodernidad. Lo hemos hecho porque creemos que todas estas construcciones tienen algo que aportar al conjunto, aunque solo sea en el campo de la reflexión personal. En ninguno de nuestros programas hay una verdad absoluta. Sin embargo, encontramos siempre un compromiso con la sinceridad de las propuestas y una serie de hilos que de una u otra forma las mantienen conectadas. Como hemos comentado en más de una ocasión, hay peligros que acechan a la riqueza cultural, ¿vale? Por un lado está la pretensión de ausencia de influencias externas, o sea, un purismo malentendido, y por otro, la compulsión por borrar las diferencias. El espacio y el tiempo son infinitos. Hay, por lo tanto, espacio para todos. Cuanto más compleja, que no enredada, sea nuestra trama, más elaborado es el dibujo, más rico en matices y más dispuesto a generar nuevas soluciones a los problemas que en el fondo siempre compartiremos con el resto de la humanidad. Por eso, aunque cada uno tenga su propia interpretación de lo que es el paganismo, de cómo lo lleva a la realización en su vida diaria, creemos importante estar dispuestos a escuchar, que no es lo mismo que admitir como propio el planteamiento ajeno, incluso cuando es el opuesto al nuestro. Como decíamos antes, sabemos que estos no han sido unos programas fáciles, pero hemos querido dejar en ellos información suficiente como para que el buscador encuentre pistas para dar un siguiente paso cuando se encuentre bloqueado. Que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando llevas varios años en el estudio y cuando es un estudio de búsqueda real, no es una superficie, no es una cosa que busca tapar huecos superficiales, no. Cuando tú estás buscando hay un momento en el que dices, ¿y ahora por dónde tiro? Bueno, pues empezar dialogando con cualquiera de las opciones que hemos puesto encima de la mesa, ¿no? La ventaja de los podcasts es que pueden escucharse varias veces y de hecho os invitamos a hacerlo, aunque eso sea para buscar los huevos de Pascua que hemos dejado por los 33 programas y pues con la promesa de que en próximas ediciones, ahora que las bases ya están asentadas, ya tenemos unos programas previos a los que nos podemos referir, podremos darnos por fin el lujo de ir más despacio en las exposiciones. Exactamente. Que a nosotros también nos gusta. Sí. Así a mí no se me traba la lengua, a mí se me entenderá un poquito más y a Baelia hablará un poquito más alto. Son cosas que nos pasan. Vale. Y tocando temas más concretos dentro de las tradiciones o incluso ilustrando con mitos y leyendas, que sabemos que gustan bastante, aquellos temas que nos quedaron un poco, por así decirlo, secos, porque no pudimos explayarnos en toda la imaginería, en personajes, dioses, etcétera. Exactamente. Por cierto, respecto a la discordia, yo estaba pensando en un tema, ¿no? Es cuando un charco, por ejemplo, está mezclado con el fondo, es barro, es absolutamente barro, es fangoso, es un pantano ahí asqueroso. Las cosas como son.
La gente no tiende a ver ahí un conjunto mal avenido, ¿no? Es un charco del que no se puede beber porque está ensuciado, el fondo está removido. Pero lo que nadie sabe es que a pesar de ese caos, los elementos en realidad siguen totalmente separados pero a la vez completamente unidos. Y el agua sigue siendo agua, el barro sigue siendo barro, las piedras siguen siendo piedras y los bacterias y bichos siguen siendo bacterias y bichos por ahí en medio. ¿Y eso qué significa? Que cuando el caos parece reinar todo, y solo vemos ese caos, creedme, disfrutad de él, porque con el tiempo la arena y las piedras volverán al fondo, el agua pura se verá otra vez en la superficie y beberéis de ese charco, lo disfrutaréis, pero no os preocupéis, que justo cuando acabéis de beber volverá a ser caos. Volverá a ser el mismo caos que estaba junto antes de que tocarais nada. Y así es la vida. O sea, que si como dice Hawking, pues oye, todo está predeterminado y ya podemos explicarlo gracias a la ciencia. Bueno, ¿y qué más da? Si ese es el charco del que nos toca beber, pues beberemos tranquilamente. Que a mí lo que me ha enseñado Eris en 33 programas no es nada más y nada menos que, oye, con permiso y respeto al público infantil, que te la pele un poco más y disfruta más de la vida, que quizá mañana puedes estar muerto y hoy aquí sigues luchando. Y bueno, Baelia, ¿qué hacemos en vacaciones? Baelia se ríe. Estoy pensando en el público infantil. Sí. Bueno, pues por todo lo que os hemos contado, por tantas razones que tenemos de adoración a Eris, hemos decidido celebrar el solsticio y fin de temporada iniciando la publicación de una web. No solo para que podáis rescatar los programas pasados con información adicional, sino también para mantener un espacio dedicado a nuestra querida Eris y sus enseñanzas. ¿Vale? Alabada sea. Alabada sea. Y se ríe. Ahora viene la hora y se ríe. Bueno, son cosas... A ver, es que tienes a Charlie de Unicorn aquí de fondo. Sí, claro. Alabando a Eris. Bueno, vamos a hacer este espacio. Lo que yo haré, y Carlos también, Sí. será volver a escuchar los programas, que es algo que no hemos hecho. Un momento, escucha. Ya está. Y aquí, queridos oyentes, tenemos a Baelia riéndose y no soy yo por primera vez. Sí, yo me he traído a los ponis bonitos, mundos de la imaginación. Yo me traigo a los ponis bonitos, al Space Unicorn, aquí a la tropa de Parry Grip, al Neon Pegasus, y Carlos se trae a su pony. Charlie de Unicorn. Yo me llamo Carlos, Charlie es mi unicornio, por narices. Es que... Y además, ya está. Bueno, y aquí tenemos a Lacey Harpsil. Bueno, está bien. Querida Baelia, me sigamos. recupero. Esta es una ofrenda. Sirve porque es una ofrenda. Si no, no serviría. Pero como es una ofrenda, sirve. Abrimos la web. Repasamos los audios que hemos hecho, que no nos hemos escuchado. En mi caso concreto, porque me da mucha vergüenza escucharme. Tengo que hacer este trabajo de escucharme después de medio año, 3/4 de año. Sí, un curso entero, básicamente. Vale. Vamos a repasar, vamos a intentar dejar todas las pistas de la música que ponemos, de si a quién entrevistamos, cómo podéis acceder a sus páginas y tal, que es lo que hemos ido haciendo en la página de Facebook, pero pues para que esté más accesible y no se tenga que ir buscando. A propósito, yo a mis queridos oyentes quiero recordarles que me voy a oír, igual que Baelia, este verano, aunque a mí también me dé cosilla, solo para refinar y apuntarme errores, cosas que aunque Eris, cómo no, nos va a seguir proporcionando, pero bueno, todo lo que sea factor humano, Baelia y Carlos, se pueda solucionar para mejorar la calidad de este programa, que también va bien. Yo digo que hay cosas que no las soluciona nadie, pero bueno, haremos el intento. Sí, hay cosas que ya están perdidas. Y bueno, pues inauguraremos este espacio de culto a Eris. Y bueno, esta noche, cuando subamos el programa, os dejaremos también un regalito discordiano para todos. Así, porque pues la discordia es generosa. Y adicionalmente, a partir del 20 de junio, cuando ya esté la web funcionando, todos aquellos que dejéis una ofrenda o un comentario en el templo de Eris, templo, santuario, capilla, aún no he acabado de construirlo, participaréis en el sorteo de un recuerdo exclusivo de este proyecto. ¡Ajá! No, exactamente. Que bueno, que yo estoy en ello. Que Carlos está en ello. Sigo pintando. Carlos está mano a mano con Eris. Con Eris. Con Eris, sí, literal. Preparando... Sí, creedme, se me está yendo mucho la olla estos días, pero bueno, eso está bien. Y bueno, pues otra cosa que haremos a lo largo de las próximas semanas será seguir publicando la agenda pagana a través del Facebook
Y para que no perdamos la sana costumbre del podcast, cada miércoles lo que haremos, en lugar de ponernos uno de nuestros programas, es haceros una recomendación en formato audio de otros programas, documentales, etcétera, pues que conocemos, que nos han parecido interesantes, en los que aparece gente a la que no hemos entrevistado aún y nos gustaría. Un poco por esto, por mantener la costumbre del audio, que creemos que es muy interesante. Efectivamente. Y bueno, pues queridos oyentes, ya nos quedan apenas 14 minutos para concluir. Pero antes de irnos, Baelia estaba reflexionando. Oye, Baelia ha hablado mucho, Baelia, no sé, se ha explayado, pero me alegro porque ahora me toca a mí. Me alegro porque ahora me toca a mí y ahora, pues, vamos, yo quiero hacer una pequeña reflexión, ¿no? Y bueno, esta reflexión, ¿no? Pues no está exenta de alguna crítica personal, alguna sonrisa, recuerdos, muchos, y puede que alguna que otra lagrimita ocasional, ¿no? Queridos oyentes, Encrucijada Pagana es algo que, por narices, hacemos por amor. Y como todo lo que se hace por amor, carece de sentido si no hay un objeto amado. Ya sea una persona, un colectivo o un espacio en una estimada radio local. Como es Sardañola Radio. No Radio Sardañola, que si no, Xavi me mata. Todo empezó con una conversación ocasional con el aquí presente Xavi Casas, que derivó en un torbellino de velocidad y nervios. Sin duda, ponerse a la cabeza de un programa radiofónico semanal, ojo las orellas, era semanal, no era nada mensual, como estoy en Ripollet, por ejemplo, o no era nada trimestral, ni de broma, era semanal, y de 1 hora, y en el que queríamos dar la talla al respecto a lo que íbamos a hacer, no era para nada, pero ni de lejos un reto fácil. Pero mira, ya sea por el auspicio de los dioses, porque Hermes es mi padre, o porque Baelia es sacerdotisa suprema de Eris... Ah, soy suprema. Sí, vale. yo te añado títulos, no pasa nada. A mí... Es la costumbre, al uso. Exactamente. La cosa, pues mira, empezó a funcionar, el programa progresaba y poco a poco nos fuimos encontrando más cómodos y arropados. Y es que Encrucijada Pagana no solo ha supuesto un reto personal, porque lo he sido, creedme, sino también un reto social, ¿no? Llegar a la gente, comunicarnos con ella, ser un engranaje en el mundillo del paganismo que sirviera para conocer y a la vez para conectar. Y a día de hoy puedo decir que este reto ha sido de alguna manera superado, no sin muchas dificultades, y bueno, y esto supone un incentivo para Encrucijada Pagana, ¿no? Siga en pie el haber superado este reto de haber llegado a la gente, que la gente nos escriba, que la gente nos diga qué le parece, que la gente nos comparta. Nos envíe cositas. Pues todo esto hace que Encrucijada Pagana pues tenga ánimos para seguir en pie hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Ofreciendo cultura y conocimiento, y así como lazos y conexiones entre todos aquellos que nos escuchan y que han decidido ir a nuestro cruce de caminos a visitarnos desde la intimidad de sus altavoces o auriculares. Desde el inicio de Encrucijada Pagana hasta hoy, más concretamente esta mañana a las 10:48, cuando yo estaba haciendo esta labor, 10:48 de la mañana, hemos tenido nada más y nada menos que 5.489 descargas en iVoox, lo que da una media de 171 escuchas por programa. Teniendo en cuenta que nosotros no nos hemos escuchado a nosotros Exactamente, mismos. nosotros no nos escuchamos nosotros mismos porque nos da vergüenza. Y además han sido 542 personas las que han dado un like en Encrucijada Pagana y que nos siguen desde Facebook. A todas estas personas que nos han escuchado, compartido, recomendado, escrito, criticado, alabado y seguido, por favor, gracias, os damos millones de gracias, os damos un par de besotes, un abrazo y vamos, y un achuchón. Porque es cierto que sin vosotros probablemente seguiríamos haciendo estas cosas, porque estamos de la olla, ¿vale? Pero también he de decir que sin vosotros nunca tendría el sentido tan bonito que tiene este programa hoy para mí y para Baelia. A todos vosotros muchas gracias porque, bueno, sí, sois como los cacahuetes de nuestro pica pica. Sin vosotros nos falta algo. Sin vosotros Las patatas. Patatas fritas. A mí me gustan también. más las patatas. Yo puedo prescindir de los cacahuetes, pero no puedo prescindir de las patatas. Y bueno, por último, no me quería despedir sin dar las gracias al poder en la sombra de Encrucijada Pagana, que es nuestro festo personal que ayuda Más guapo. Más guapo que Festo, sí. Que ayuda a forjar este programa cada miércoles. Xavi Casas, querido Xavi Casas, nuestro técnico y ya amigo, gracias por la oportunidad que nos has dado y por todas las horas que has compartido con nosotros. Esperamos que tú y tu bruja, tu querida bruja, sigáis por mucho tiempo acompañándonos en nuestro peculiar cruce de caminos. Anda, Xavi, por favor, te quiero pedir que pongas en blanco el programa. Ponlo en blanco ahora mismo. Muchas gracias. Y es que, queridos oyentes, desde la intimidad que me da el silencio, quiero dedicar unas palabras a la persona que tengo justo a mi derecha, que es nada más y nada menos que Baelia, porque Encrucijada Pagana, esto que lo sepáis, no lo he incluido en el guión para que no lo sepa, obviamente. Encrucijada Pagana nace, además de como un proyecto loco, ¿no? Porque ha sido mucha información, mucho aprendizaje, muchas carreras, alguna que otra épica, como ya ha dicho Baelia. Bueno, pues también ha sido un reto personal para nosotros dos, bueno, pues como personas. Y bueno, yo aquí desde
lo que es la radio, quiero dar muchas gracias, Baelia, por todo, porque no solo te lo has currado, no solo has estado ahí, no solo has trabajado horas y horas, no solo has estado sin dormir. Señores, como apunte así curioso, ayer recibí a las 2:30 de la noche el programa de hoy, el programa que ella estuvo ahí redactando. Así que fijaos de todas las horas que te habrás quitado de sueño por Encrucijada Pagana. Bueno, muchas gracias, porque sin ti esto no es lo mismo ni de lejos ni de coña. Y bueno, y decirte que eres muy especial, que mereces mucho la pena y que bueno, que sin duda alguna espero que Encrucijada Pagana siga aquí mucho tiempo y que, como no, sigas capitaneándola conmigo. Bueno, así que, pues ahora te voy a contestar. Contéstame. Deja el blanco. Deja el blanco, que aún nos quedan minutos. Bueno, aquí Baelia roja como un tomate. Tampoco es una cosa muy... Y bien guapa, ¿para qué engañarnos? Muy rara. Bueno, vamos a decir que aquí los programas los hacemos a medias, más o menos. O sea, el proceso de confección del programa es... Uno empieza escribiendo, se lo manda al otro, el otro escribe un rato, te lo devuelve, y así vamos haciendo también con los invitados cuando es el caso, ¿no? Nos gusta hacer construcciones colectivas. Carlos es siempre el que pica hielo. Sí, yo hago los mojitos normalmente. Es como los barcos aquellos que van rompiendo el hielo, yo voy detrás, porque pues si tú no empiezas el programa, yo no sé cómo coger el hilo, ¿vale? Entonces, muchas gracias por ir ahí capitaneando el tema. Ya parecemos el Iker. Sí, Llevamos ahí unos minuticos hablando de nosotros mismos. Sí, pero bueno. Ya me empiezo a estremecer ya, pero bueno. Como no, en este último programa, dedicarle unas pequeñas palabras a Iker Jiménez. Iker Jiménez, te voy a decir dos cosas, desde la más absoluta sinceridad. Primera, narras muy bien. Me gusta cómo narras, eres un tío que enganchas, a pesar de que en 10 minutos seas capaz de decir nada y menos. Y segunda, tío... De verdad, enhorabuena, porque tus 13 años han sido, 12 años. Creo que llevan 13 años. 13 años o 12 años en radio, enhorabuena. Y por favor, entre tú y yo, dale un poquito más salero al tema, tío, que ya se repiten temas. Y que, como no, que sepas que también ha sido fuente de inspiración. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Ella, aquí Baelia es una fan... Voy a diseñar joyas de cada pagana. Mira, Baelia va a imitar a Carmen Portés, yo te imitaré a ti y me dejaré tu pelazo. Bueno... Ahí vas. Y ahora, como no, pues nada, de nada por haber sido tu rompehielos, porque yo aquí, bueno, lo que haga falta. Porque, bueno, Encrucijada Pagana sigue y queda mucho del cruce de caminos. Y bueno, aquí termina nuestra misión y empiezan nuestras vacaciones. Esperamos, como no, que nuestro programa haya sido de vuestro agrado y ahora sí nos despedimos con un fuerte abrazo a Xavi Casas. Xavi, una pregunta, ¿podrías dedicar unas palabritas a nuestros oyentes? Nada de nada, ni un adiós. Xavi está demasiado emocionado. Está emocionado, está llorando y todo. Bueno, desde el equipo de Encrucijada Pagana, como no, le damos las gracias a Sarañola Radio y bueno... Bueno, como no, gracias a Eris. Esperamos que en el programa de hoy la hayáis conocido un poco mejor, la hayáis visto un poco como la vemos nosotros, que es una presencia fáctica en nuestras vidas, dentro y fuera del programa. Ya se ha convertido en una constante. Sí. De hecho, somos tan frikis que la llevamos de fondo de pantalla de móvil. Somos así de guays. Así es. Bueno, agradecemos a todos los oyentes que nos habéis acompañado en este cruce de caminos, tanto en directo como online, o a través de los podcasts en iVoox. Y no olvidéis que podéis seguirnos por Facebook y este verano no pararemos, tampoco. Vamos a compartir cosas, no haremos programa. Podéis seguir enviándonos vuestras opiniones, ideas, sugerencias ya para la siguiente temporada, que si todo va bien empezaría en septiembre. Efectivamente. Tampoco es que tengamos 1000 años de vacaciones, ¿no? Pues a la dirección de siempre, encrucijadapagana@gmail.com. Ir comentando lo que queráis. Sí. Tenemos algunas sugerencias guardadas. Me queda claro que tenemos que hacer un programa de brujería del cerco. Sí. Nos ha quedado claro, gracias. Sí. Bueno, yo aquí saliendo del Ateneo hay unos matojos, ¿vale? Yo los voy a saltar para empezar las experiencias. Yo luego, cuando vuelva de septiembre, os las cuento. Y luego buscaremos a alguien que sepa del tema y nos ayude También, por si acaso. Y sin drogas, Aquí drogas no. Pues intentar... Pues eso, como decíamos, explayarnos un poco más, tocar los temas con más calma, ilustrarlos más con mitos. Y bueno, pues si queréis
ahora que ya sabéis un poquito quiénes somos, lo que hacemos, cómo lo hacemos y tal, pues ir enviando sugerencias o cualquier cosa que se os ocurra. Y como no, pues bueno, os esperamos el próximo septiembre en Saraño la Radio, aquí, en Encrucijada Pagana, nuestro peculiar cruce de caminos bajo el auspicio de Eris. Hasta pronto. Space unicorn